encararemos el último tema, o dentro del último tema que es la moral, la última versión, que es la de Federico Nietzsche. Nietzsche es un hombre del siglo XIX, nacido a mediados de siglo, vive en toda la segunda mitad del siglo. Es hijo de un pastor protestante en una familia cristiana, es criado. Su padre muere siendo él muy jovencito, niño, tenía 4 años, así que lo cría su madre con su hermana mayor. Criado en un hogar un poquito rígido, se convierte en un joven y adolescente más bien retraído y estudioso, que termina sus estudios y entra como profesor en la universidad, pero tempranamente contrae una enfermedad venérea de la época, sífilis, que lo obliga a apartarse de la cátedra y a refugiarse en la montaña. Eh, Nietzsche tiene una inclinación por el tema de la moral muy temprana. Su primer escrito sobre el tema moral lo escribe a los 12 años. Desde muy joven se interesa por la música, pero no tiene grandes dotes como músico. Y la carrera que él elige estudiar, en la cual se recibe, después es profesor, es filología. Filo, ya saben por filosofía lo que es, amor a. Logos también saben lo que es. Un filólogo es un señor que se dedica fundamentalmente a estudiar en el lenguaje de pueblos ya generalmente desaparecidos, la significación explícita de las palabras, ya que las palabras juegan su significación entre sí, así que muchas veces cuando tomamos una palabra, como lo vimos a lo largo de esta cruzada, la palabra forma para nosotros no quiere decir exactamente lo mismo que lo que decía para los antiguos griegos. Y lo mismo pasa con movimiento y con otras palabras. Su primer libro, que escribe tempranamente, justamente se refiere a la tragedia y la música en la época clásica. Pero es un libro que es mal recibido por los filólogos. No parece un libro de filología. En cambio, lentamente va a ser no solamente aceptado, sino va a tener una influencia muy importante ese libro y toda la obra posterior en el siglo XX fundamentalmente, ya a fines del siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX, que se empieza a extender en los círculos intelectuales, para la filosofía. ¿Por qué? Porque implica un punto de vista nuevo. Como habíamos dicho en las primeras charlas, cuando hablábamos de ciencia, dijimos que toda ciencia establece un piso, un fundamento, donde define un objeto y su método de trabajo. Si se altera eso, se está fuera de esa ciencia. Bueno, es lo que hizo Nietzsche y en realidad quedó fuera de la filología, pero cuando uno se sale de esa ciencia empieza a ser filosofía de la ciencia. En este caso, filosofía de la filología en realidad nos lleva a un cuestionamiento de los fundamentos mismos de la cultura, por lo menos de la cultura de su época. Estamos en el siglo XIX, estamos en plena modernidad. ¿Qué es la modernidad? Ese periodo que se desata después del Renacimiento, con algunas características muy bien definidas. Un desarrollo potente de la ciencia, paralelamente a eso, o como subsecuente de eso, un desarrollo muy importante de la tecnología, grandes cambios que se están produciendo, no tan espectaculares como los que tuvimos después en el siglo XX, pero para la época tremendamente espectaculares porque eran novedad en un continuo que venía teniendo muy pocas novedades siglo tras siglo. Un desarrollo extendido de lo que llamamos capitalismo como forma de vida y la aparición de los estados nacionales y sobre todo, a partir del iluminismo, una confianza casi ciega en la razón como la herramienta que nos iba a sacar de todas las miserias a través del desarrollo del conocimiento científico. El hombre moderno se siente ufano de haber logrado el éxito de ser la especie dominante en el planeta y de empezar a entender, salir de la oscuridad, ¿no? Recordemos el poema de Parménides al comienzo. En estas condiciones, Nietzsche empieza un trabajo de cuestionamiento
de esa autosuficiencia moderna. Una idea muy importante de la modernidad es la idea, por lo tanto, de progreso, de que avanzamos en el tiempo hacia algo mejor, que el futuro va a ser mejor que el pasado, que el presente ya es mejor que el pasado y que el presente entonces es peor que el futuro. Una de las consecuencias de esta lectura, basada fundamentalmente en la impresión fuerte del desarrollo de la ciencia y la tecnología, es que en el plano de la moral nos deja siempre en la condición de que nuestros actos están incompletos. Siempre el futuro va a permitir un mayor grado de desarrollo, una mejoría. Obliga casi a dejar para mañana lo que tenemos para hoy, ¿no? Una de las primeras cosas entonces que va a cuestionar Nietzsche va a ser que Occidente, en esa obra que les menciono, Occidente se funda sobre un tremendo error o malentendido y que a consecuencia de eso y con el desarrollo de siglos de ese error, Occidente, o sea, la modernidad, el hombre moderno, está enfermo. ¿Enfermo de qué? Enfermo de razón. ¿Cómo se puede estar enfermo de razón? Habría un exceso de razón. Nietzsche lee tempranamente, siendo un joven apenas más grande que ustedes, veintitantos años, a otro filósofo importante, Schopenhauer. Schopenhauer reúne una formación filosófica oriental, la India, con la occidental. Y plantea, en un librito que se llama El mundo como voluntad y representación, que tendríamos como dos alternativas permanentes para interpretar el mundo. Una es en el plano de la representación y otro en el plano más instintivo de la voluntad que se expresa. Siguiendo esta idea originalmente, que luego va a criticar parcialmente, Nietzsche plantea la enfermedad de Occidente como un exceso de razón que le da la espalda a sus instintos. El término instinto tiene mucha importancia en la época. Lo empezaron a usar los biólogos, entendiéndolo como un proceso rígido de adaptación de las especies a su medio y naturaleza. Luego se fue flexibilizando, pero se termina usando en los más amplios sectores del conocimiento. Se habla incluso del instinto de los pueblos. Se trabaja el tema instintivo también en las artes. Richard Wagner se inspira en estas ideas también para sus obras. Y Nietzsche establece amistad con Wagner, un detalle anecdótico, se enamora de la mujer de Wagner, que nunca lo corresponde, por supuesto, y termina enojado también con Wagner porque algunas obras de Wagner le parece que abandonan o traicionan estos principios en los que él también creía. Como resultado de esta maduración, uno de los conceptos propios de la modernidad, que es la del progreso, va a ser cuestionada por Nietzsche. Esto que se pretende como progreso, en realidad no es exactamente eso. Si bien progresa la ciencia y la tecnología, esto que se pretende como progreso es una concepción temporal equívoca. Y entonces retoma un concepto de la filosofía más antigua, que es el concepto que parte del mito del eterno retorno de lo mismo, ese concepto cíclico que de algún modo está presente en la concepción de Heráclito, de que el tiempo se repite, que son ciclos que vuelven a comenzar. En lugar de ser una línea hacia adelante, donde siempre hay más y mejor hacia adelante, serían ciclos que se cierran sobre sí mismos, el mito del eterno retorno de lo mismo. Esto permitiría entonces concebir los actos morales como no faltos y propondría que siempre tenemos que actuar como si esto que estamos eligiendo en este momento lo fuéramos a elegir para siempre. No es algo provisorio que en el futuro puede mejorar. Esta idea de
que la humanidad en Occidente le ha dado la espalda a los instintos y que los instintos sirven para ajustarnos a las necesidades de la vida, es lo que nos enferma. Eh, Hay una crítica feroz fundamentalmente a Platón y a todo el platonismo. Le critica que al no solamente dividir en dos mundos, sino hacer prevalente ese mundo trascendente, que sería el de las ideas, el de cierta perfección, queda este mundo, que es el único real que tenemos, según él, degradado, se le da la espalda y se pasa a vivir más en un plano de abstracción de la representación, traicionando lo que en realidad el cuerpo nos va exigiendo. Entendidos estos primeros principios orientativos, eh, que hacen a una lectura que ya hemos adelantado, que es que en la época de Platón, poco antes, en el espíritu griego, durante ese siglo en que Atenas despliega de la manera que lo hace, se produce un quiebre en el espíritu griego y lo que estaba unido, lo que conformaba una unidad de opuestos en tensión, se desarma, pierde la unidad y cada uno de esos opuestos toma autonomía, va por su lado y en ese camino por su lado crea dos realidades distintas y paralelas. ¿Cuáles son estos dos elementos que están en tensión interna, en una unidad del espíritu griego y que se rompe en ese momento, según Nietzsche? Las que están representadas, por un lado, por Dionisios, lo más instintivo. Recordemos una vez más que Dionisios es Dios de los ciclos naturales, por lo tanto de la vida y de la muerte. Muy importante para la agricultura, para la ganadería, pero también para la reproducción humana, para las festividades, para todo aquello que disuelve la individualidad en un colectivo, para aquello que hace privilegiar la vida por sobre nuestra vida particular. Versus la otra fuerza que se complementaba con esta, porque si nos dejamos llevar solo por esta, nos dejamos arrasar prácticamente como individuos. Pero, decía, la fuerza complementaria opuesta a esta sería la de Apolo, que también la hemos mencionado ya, ¿no? Apolo es medida, mesura, pero también es la espalda a lo más vital, es la flecha que mata de lejos. Apolo queda entonces del lado de una filosofía que ya deja de ser una filosofía oral, al modo socrático, para convertirse en una filosofía literaria, Platón, que intenta armar todo un sistema que explique el mundo, y esto es lo que más le disgusta a Nietzsche. Ese es el paso inicial para Nietzsche para darle la espalda a lo más vital. Por supuesto, como hemos visto, la concepción de Platón es una concepción ético-estética. Cuando digo ético-estética, digo todo lo que tiene que ver con lo ético, tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal. La idea de bien, gobernando todo el sistema platónico, nos habla de que el organismo platónico arranca siendo ético. Estético porque después eso afecta a la sensación, a la captación, ¿no? A los sentidos. Pero entonces lo concibe Nietzsche como el antecedente que va a servir luego en un vuelco de la historia de Occidente con el cristianismo a profundizar todavía más ese darle la espalda a lo vital para poner la verdad, la realidad o lo que se debe aspirar en otro lado más allá. En este caso con el cristianismo sería este valle de lágrimas por el que pasamos, que es eso, nada más que un pasaje, porque lo verdadero está más allá, que es el paraíso a alcanzar. Por ende, nuevamente, la civilización occidental estaría dándole la espalda a lo más vital para apuntalarse en ideas, en una racionalidad. Y concretamente la crítica va a avanzar fuertemente sobre el antecedente inmediato de juicio sobre la moral, que es justamente Kant, el idealismo alemán. Creo que olvidé mencionarlo, Nietzsche también habla el alemán, también se mueve dentro del
territorio ese que va cambiando en esa época, según anexiones de reinos, etcétera, pero que es el Teutón, y de algún modo discute con Kant. En el desarrollo de ese trabajo, cada vez más considera que la forma de la representación misma en el discurso literario es una trampa y es necesario entonces volver a una formulación más próxima a lo mítico. No nos vamos a extender en eso, pero en el trabajo a realizar, la idea de Nietzsche es que una de las dificultades que nos hemos planteado es naturalizar o creer que era natural la racionalidad. Y él trata de hacer un trabajo que llama genealogía, de ahí el título de esta obra. Gen, origen, ¿no? Logos, ya sabemos, es el estudio del desarrollo desde el origen, porque lo que se va a preguntar es, ¿y cuál es el origen de la moral? Mientras Kant la da como hecho natural, que se impone desde la racionalidad y no se cuestiona el origen, hace un corte, esto está, ¿cómo hace la ciencia? Pasa esto, vamos a estudiar esto. El planteo de Nietzsche es remontarse a los orígenes, tratar de ver, justamente porque es filólogo, en el lenguaje antiguo, ¿qué quería decir bueno? ¿Qué quería decir malo? ¿Cómo es posible que hayamos desarrollado toda esa concepción del bien y del mal? Porque vamos a adelantar que él va a concluir que habrá cosas buenas y malas, pero el bien y el mal no existen. En el origen, bueno implica para la antigüedad noble. Malo es lo bajo, lo popular, lo que no tiene nobleza. ¿Por qué? Porque desde su condición miserable tiene que apelar a conductas justamente miserables, porque para poder sacar alguna mínima ventaja debe mentir, engañar, mientras que el noble, seguro de sí mismo, de su fortaleza, no apela a esos recursos y afronta con responsabilidad lo que le toque. Vamos a cerrar aquí esta primera presentación, no sin antes mencionar que él nos va a plantear que los hombres que siguen sus impulsos, los que están menos encuadrados dentro de esta concepción cultural occidental, pueden ser concebidos como hombres activos, mientras que aquellos que frenan sus impulsos, calculan, miden, especulan, serían hombres reactivos. En realidad no hay una clasificación en donde podamos decir todos los activos de este lado, todos los reactivos de este lado, sino que es más bien una forma de clasificar actitudes o conductas en las que podemos incurrir todos, ¿no? Aquello que entonces responde más directa y honestamente a un impulso naciente, genuino, que él va a identificar la figura fundamentalmente del niño como aquel que actúa espontáneamente siguiendo sus impulsos genuinos. La figura del camello como la de aquel que se somete y la figura del león como la de aquel que se revela. Entonces, camello, león, y el niño en realidad como el ideal a aspirar, a poder actuar sin tanta especulación. Con este elemento va a plantearnos que ya empiezan a aparecer en la cultura figuras, hombres, que adelantan algo de lo que se puede venir. Que el hombre, atrapado en esta lógica, humano, demasiado humano, es otro título que va a usar, está dando como muestras gratis de que se viene otra cosa, en la medida en que aparecen algunos hombres que se destacan de un montón, como picos más altos en una cordillera, a los que va a llamar superhombres. En realidad es una terminología que nos confunde mucho, porque no existía Superman, ni los superhéroes, ni cosas por el estilo, pero lo que está diciendo es un hombre superior, un hombre que no es exactamente lo mismo que hemos visto hasta ahora. Y otro concepto muy importante es lo que va a llamar voluntad de poder. Ya dijimos que Schopenhauer nos habla del mundo como voluntad o representación. Voluntad entonces está vinculado a lo instintivo. Voluntad de poder
nos trae también alguna confusión para interpretarlo, porque poder suele asimilarse a poder económico, poder político, poder social. En realidad tal vez tendríamos que traducirlo mejor, pero bueno, ha sido traducido así históricamente, como voluntad de potencia, porque poder es capacidad justamente de poder, valga esa redundancia, es decir, la potencia de obrar, y la potencia de obrar fundamentalmente sobre uno mismo, porque eso es lo más difícil de controlar. Bueno, por ahora como presentación ya van 20 minutos, vamos a hacer un descanso y pasamos a empezar a trabajar directamente sobre el libro Genealogía de la Moral, segundo tratado.